dejo aquí. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la organización y a Victoria por push me un poquito para que venga. Y nada, también a la gente que ha venido a ver las charlas. Bueno, como han dicho, voy a hablar sobre el tema de ecología nutricional, ¿vale? La charla se titula "Si los insectos comen bien, el planeta también". Primero me gustaría empezar la charla con una pregunta para romper el hielo y me gustaría que seleccionaseis cuál de las dos manzanas elegiríais si la vierais en el supermercado. ¿La A? ¿La B? A ver. ¿Sí, la B? Vale, perfecto, perfecto. Blancanieves no. Blancanieves y yo, que nos han educado así, elegirían la A. ¿Por qué? Porque es bonita, está muy roja, son todas iguales, etc. ¿Vale? Incluso Adán y Eva también eligieron la más bonita del árbol, ¿no? Para comérsela, bla, bla, bla. Bien. Sin embargo, hoy en día no hay problema en consumir este tipo de fruta porque hay controles exhaustivos de residuos en fruta, por tanto no estamos en peligro si vamos a comprar al supermercado este tipo de frutas. Lo que sí, el debate aquí es el modelo un poco de producción y de sostenibilidad, ¿vale? Bueno, lo que veis detrás de esta gráfica, de este diagrama, es un campo de manzanos, ¿vale? Y bueno, el coste de la perfección visual empieza aquí, empieza cuando nos aparece una plaga en el cultivo, donde la presión de la plaga nos lleva a condiciones desfavorables, entonces tenemos que hacer tratamientos y cuando hacemos muchos tratamientos las plagas son capaces de producir resistencias, por lo cual estos tratamientos empiezan a tener menor eficacia, necesidad de tratar con nuevos productos, cada vez por norma de la Unión Europea y en base al Pacto Verde de la Unión Europea nos van quedando menos productos para utilizar, por tanto es un ciclo de dependencia. ¿Y esto en qué impacta en el cultivo? Pues impacta en pérdida de biodiversidad, porque al aplicar tratamientos químicos no estamos afectando solo a la plaga, sino también a los enemigos naturales, que son los bichitos que se comen a los buenos que se comen a los malos, ¿vale? Estamos afectando también, dependiendo de los controles que tengan el lugar donde venden las frutas o verduras o problemas para la salud, si tienen químicos, y además para el agricultor es muy importante también las pérdidas económicas, ¿vale? Todo esto es un círculo vicioso que cada vez se va haciendo más grande y por tanto no es posible llevar a cabo una buena producción. Bueno, eso, además, lo que acabo de decir, el Pacto Verde de Europa nos lleva un poco a reducir el uso y el riesgo de pesticidas químicos y avanzar alternativas para el control de estas plagas. Bien, entonces es cuando entra en escena el manejo integrado de plagas, ¿vale? En esta pirámide podemos ver los distintos pasos que debemos seguir para el control de plagas. En primer lugar, prevención y el manejo del cultivo, pues que son buenas prácticas agronómicas, hay que hacer rotación de cultivos, si un año plantamos tomate, luego podemos plantar habas o podemos plantar col, y esto hace que las plagas no se instalen en el cultivo, ¿vale? Luego, el segundo paso sería un buen monitoreo o pronósticos, modelos que se realicen en base a problemas que han tenido años anteriores y así tener sistemas de alerta que nos hagan reaccionar más rápido, ¿vale? En tercer lugar, las estrategias físicas, ¿vale? Pues tener un buen control físico y mecánico, un control natural, que ahora hablaré un poquito, y un control etológico con trampas de atrayentes y repelentes para que las plagas no lleguen al cultivo o queden atrapadas en las trampas. El control biológico, ¿vale? Quedaros con el control biológico porque es donde usaremos los enemigos naturales, que en este caso sería este y la mariquita, ¿vale? Para mantener las plagas bajo control. Y finalmente, como ultísimo recurso, utilizaríamos el control químico, ¿vale? Si ya todo esto no ha funcionado y se nos va la plaga de
de madre, mal dicho, deberíamos utilizar un tratamiento químico para rebajar poblaciones y poder tener cosecha, ¿vale? Pero bueno, nos centramos en el control biológico, que es donde yo me muevo, mi línea de investigación está centrada en esto. Y un poco para meteros en contexto del control biológico, ¿vale? Esto es un poco para explicaros de qué se trata. Si nosotros tenemos, esto es la densidad, el eje de las Y es la densidad de plaga y el eje de las X es el tiempo, ¿vale? Aquí tenemos un umbral económico. Por arriba, el nivel de plaga, si tenemos el nivel de plaga por arriba, eso se traduce en pérdidas económicas, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros, ¿vale?, para que este nivel de la plaga no esté encima del umbral económico? Pues bueno, lo que hacemos es liberar, conservar o actuaciones del enemigo natural, ¿vale? Esto lo que hará es hacer que la plaga baje por debajo del umbral económico de daños y mantener el nivel de plaga no a cero, porque es imposible. En un ecosistema tiene que haber tanto bichos buenos como bichos malos, como otro tipo de... En un agroecosistema puede haber, ahora os explicaré todo lo demás, ¿vale? Pero la acción del enemigo natural nos ayuda a bajar este nivel de plaga por debajo del umbral económico de daños. Bueno, el control biológico, ¿vale? Se divide básicamente, principalmente en tres tipos de control. El primero es el clásico, el segundo aumentativo y el tercero conservativo, ¿vale? Conservación. El control biológico clásico, así con esta foto ahora os entenderéis mejor, es introducir un enemigo natural frente a una plaga invasora. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, ahora, en estos momentos, la UGI, nuestro grupo, está iniciando un programa de control biológico clásico. ¿Qué significa esto? Que nosotros, en las zonas donde están plantando cereza, aquí en la zona de Castellón, pero también en la zona de la montaña de Alicante, ¿vale?, vamos a liberar un enemigo natural, que es este de aquí, para que ejerza control sobre la Drosophila solsticia, ¿vale? Eso sería control biológico clásico. Luego tenemos el de conservación, que una vez el enemigo natural está establecido en el sistema, lo que hacemos es favorecer para que vivan y permanezcan en este sistema, ¿vale? ¿Cómo? Ahora lo veréis. Y por último tenemos el aumentativo, ¿vale? El aumentativo es criar enemigos naturales y liberarlos en el sistema, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo que es de libro, básicamente, que se da en el sur de la península, concretamente en Almería, y como podéis ver, en Almería, en los años 2000, 2006, 2007, se empezaron a cultivar todo el mar de plástico ese de Almería, ¿vale?, que es gigantesco, se empezaron a cultivar hectáreas con control biológico. Como los agricultores vieron que funcionaba muy, muy bien, porque está bajo de invernadero, y entonces tú puedes controlar mucho mejor las liberaciones y pueden mantenerse en el cultivo, aumentó drásticamente hasta día de hoy, que ya son más de 30.000 hectáreas las que están cultivándose solo con el control biológico, ¿vale? Por tanto, alrededor del 80% de la superficie total de Almería se está utilizando control biológico, ¿sí? Y con la característica, con el dato, que el pimiento, en el cultivo del pimiento se está realizando un 100%, ¿vale? No hay controles químicos. El control biológico, con el control biológico puedes pasar el cultivo. Bueno, entonces, esta foto es un enemigo natural, un parasitoide. Esto es una plaga que recientemente ha llegado en la Comunidad Valenciana, hace un par de años. Se llama el cotonet de Sudáfrica, no sé si os suena o no suena, ¿vale? Este enemigo natural lo que hace es deformar los frutos de la naranja y por estética y porque o no crecen bien o por deformaciones, el fruto no es comercial, ¿vale? Para sobrevivir, para buscar las plagas, para reproducirse y para estar en el sistema, estos enemigos naturales que liberamos o conservamos en el sistema necesitan gasolina. ¿Qué es la gasolina? La gasolina son carbohidratos y proteínas, ¿vale? Entonces nos surgen distintas preguntas, ¿no? ¿Qué cantidad hacen falta? ¿Qué tipo? ¿Dónde los pueden coger? ¿De dónde se pueden alimentar?
qué disponibilidad tienen en el campo de estos alimentos alternativos o para qué sirven, ¿vale? ¿Qué utilidad les dan a estos enemigos naturales? Pues bien, todo esto, todas estas preguntas las responde la ecología nutricional de insectos, ¿vale? Que como bien ha dicho, no me acuerdo el nombre, Silvia, es a lo que básicamente me dedico. Bien, pues bueno, ahora ya estamos introducidos en el control biológico, os voy a introducir dentro de las fuentes de alimento en los agroecosistemas. En un agroecosistema podemos encontrarnos en el agroecosistema, si os metéis todos en la cabeza, un agroecosistema es, por ejemplo, el campo de manzanos que os he enseñado, que no se veía muy bien, pero es el cultivo, zonas florales y este tipo de fuentes de alimento, ¿vale? Podemos tener plantas insectario. Por ejemplo, en un cultivo de tomate de Almería, de una visita que estuvimos, estos son tomates y estos son una especie de planta que produce un néctar muy rico en carbohidratos y también con un porcentaje no tan alto de proteínas, ¿vale? Esta es la lobularia marítima, es el nombre de la planta, y este es un parasitoide específico de la plaga clave de tomate que se está alimentando primero de néctar para coger fuerzas y para luego empezar a controlar la plaga. También tenemos néctar y polen, también ¿de dónde? De las plantas insectario. En este caso hay una foto de una mariquita de la que se está alimentando tanto de polen como de néctar que está en el fondo de la flor. También hay néctar extrafloral en algunos cultivos, no en todos. Ahora os explicaré un poco qué es el néctar extrafloral. Y bueno, por ejemplo, en el cultivo de cerezo tenemos las hojas tienen unos órganos que son, esto es el peciolo de la hoja, y tienen unos órganos que se llaman nectarios extraflorales, como bien indica el nombre, que producen estas gotitas, ¿vale? Estas gotitas son gotas con alto contenido de carbohidratos y también de proteínas, ¿vale? Y también, pues bueno, además de los insectos beneficiosos, tenemos las hormigas, que ahora luego os comentaré un poquito sobre ellas, que también van a alimentarse de este rico alimento. Nos encontramos con la melaza, ¿vale? ¿Qué es la melaza? Bueno, la melaza, por ejemplo, en el cultivo de melocotón, si todos conocéis los pulgones, más o menos, bueno, ahora explico un poquito mejor los pulgones que son, pero los pulgones, podemos tener pulgones en el cultivo y estos producen estas gotitas. ¿Por qué? Porque los pulgones, cuando se alimentan de la planta, se alimentan de los vasos sanguíneos de la planta, del floema, ¿sí? Entonces, cuando se alimentan del floema, con este, ¿veis aquí que está picando? Se alimenta del floema y excreta la melaza, que llamamos. Cuando hay mucho pulgón, hay mucha cantidad de melaza, ¿sí? Bueno, esta es otra foto también de un pulgón excretando melaza. Estas son todas fotos de un colega mío, que es un fotógrafo excepcional y que hace fotos brutales. Un parasitoide, que es la avispita que parasita los pulgones, primero se alimenta de la melaza, coge fuerzas y luego hace su trabajo. Esto es un depredador, aunque veáis que parece una mosca, ¿vale? Lo que se alimenta de la plaga son las larvas. ¿Vale? Esta mosquita pone huevitos al lado de los pulgones, eclosionan los huevos y las larvitas son las que van comiéndose el pulgón, ¿vale? Pero en forma adulta, para coger energía y para que tener luego fuerza para su descendencia y para hacer su trabajo, se alimenta de melaza. Aquí podéis ver las gotitas de melaza. ¿Vale? Es que como tenía muchas fotos de melaza, he puesto muchas de melaza porque están muy chulas, ¿vale? Esta también. Aquí vemos cómo está acercándose a las gotas de melaza para alimentarse de ellas. Bueno, también nosotros, si no hay alimento en el sistema, si no hay fuentes de alimento en el sistema, nosotros podemos aportar dietas al sistema, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues esto no. Esto si veis un poco más o menos lo que es una golosina, un corazón de estos de azúcar que hacen gusto a melocotón. Estábamos un día de comida y a la que me di cuenta tenía una chinche, un zapatero, comiéndose a la golosina porque tiene gran cantidad de azúcares, ¿vale?
Pero sí aplicado, podemos ver que en los cultivos de tomate, donde se utiliza un depredador que controla la plaga clave del tomate, la plaga clave del tomate, no lo he dicho antes, se llama tuta absoluta. No quiero deciros muchos nombres así muy de esto, pero bueno, se llama tuta absoluta, ¿vale? Este depredador lo que hace... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Este depredador lo que hace es alimentarse de estas fuentes de alimento, lo utilizamos sobre todo para que se establezca en el cultivo cuando la plaga no está presente, se reproduce y cuando llega la plaga hay un ejército suficientemente grande para poder controlar esta plaga. Y bueno, y finalmente tenemos la agutación, que de todas es la menos conocida, ¿vale? Actualmente tengo un programa un proyecto en el que estamos estudiando concretamente este alimento, ¿vale? Ahora explico un poco qué es la agutación. Esto es un campo de arándanos, donde se empezó el estudio hace muchos años en Estados Unidos. El arándano, como podéis ver en la siguiente foto, produce unas gotitas en el perfil de las hojas, ¿vale? Y estas gotitas, que no son extrafloral néctar, néctar extrafloral, perdón, se producen en el perfil de las hojas, mientras el néctar extrafloral se producía, si recordáis, aquí, ¿vale? Estas gotas también son muy ricas, descubrimos que son muy ricas en carbohidratos y en proteínas, ¿vale? Ahora os cuento más. Bueno, estas fotos sí que las he hecho yo, ¿eh? Aquí se ven las gotas perfectamente y, bueno, hasta el momento, antes de estudiarlo, la gente se pensaba que era como transpiración de la planta y se pensaba que era agua, que no tenía ninguna función, pero sí que tiene función. Un poquito más de fotos de agutación. Aquí vemos un depredador también, ¿vale? Que es lo mismo que el que hemos visto antes. Pone los huevitos, se come las plagas. Esto es una Chrysoperla carnea, que es también un depredador. Las larvas son las que hacen el control, los adultos se llenan de energía y luego controlan la plaga. Esta, en este caso, es un herbívoro, es una plaga, pero claro, no solo los buenos van a alimentarse de todas las fuentes de alimento. También tenemos a los malos, ¿no? A los herbívoros, a los que comen planta, ¿vale? Y también están nuestras amigas las hormigas. Pues nada, la ecología nutricional básicamente lo que evalúa son parámetros biológicos de los insectos, como la supervivencia, la longevidad, la fecundidad, el desarrollo, cómo se establecen en el cultivo, y también el comportamiento, ¿vale? Cómo les afecta en la búsqueda de alimento, cómo les afecta en la búsqueda de hospedadores de la plaga, qué preferencia tienen, cuánto consumo llegan a tener y la actividad. Todo este estudio, toda esta área de investigación de ecología nutricional mejora el control biológico, por supuesto, hace que utilicemos menos pesticidas y nos dan o obtenemos cultivos más sostenibles. Bien, pues ahora ya, después de la introducción voy a hablaros rápidamente de un ejemplo. Es en el cultivo del melocotón, ¿vale? El cultivo del melocotón puede tener melaza por contaminación de los pulgones, ¿vale? Puede también tener néctar extrafloral, perdón, ¿vale? Y además también tiene agutación, ¿vale? Este cultivo, no sé si habréis visto alguna vez algún cultivo de melocotón, rebosan de azúcar siempre, están súper llenos de azúcar cuando te acercas. Vale, pues del arándano sabemos que la agutación, cuando la agutación está presente en el campo, aumentan el número de insectos beneficiosos en el cultivo, mientras que cuando no hay agutación, los insectos beneficiosos no son tantos, ¿vale? O sea que algo está pasando aquí. Lo que pasa es que en melocotón sí que hay mucha información, no ha habido mucha información sobre el néctar extrafloral, sobre las melazas, pero no sobre esta agutación, ¿vale? Nuestro trabajo consistió en ver en qué disponibilidad había en campo y en qué cantidad se encontraba. Bueno, hicimos un muestreo, tampoco voy a ponerme a explicar muchísimo el tipo de muestreo que hicimos, pero fue en un campo comercial de melocotón durante 14 semanas, desde
que salían las flores hasta que ya cosechaban el fruto, ¿vale? Este muestreo se realizó en 4 partes diferentes del árbol, ¿vale? Y bueno, el muestreo se realizó desde marzo hasta finales de junio. De cada árbol cogíamos una rama y seleccionábamos 5 hojas, ¿vale? Y de estas 5 hojas lo que contábamos era si había presencia o no de gutación en la hoja y de néctar extrafloral, la cantidad de gotas, ojo que era un trabajo minucioso, teníamos ahí mucha gente implicada, la cantidad de gotas por hoja y la fauna de artrópodos que había. Artrópodos me refiero a todos los tipos de insectos y lo que no son insectos, que son arañas y demás, ¿vale? Bueno, pues lo que vimos, así a grandes rasgos, hicimos 3 muestreos, uno por la mañana, uno a mediodía y uno por la tarde, para ver a qué hora aparecía más este tipo de alimento, ¿vale? En el caso del néctar extrafloral, vimos que hubo presencia de néctar extrafloral durante todo el cultivo, ¿vale? Siempre había néctar extrafloral. Y bueno, la curiosidad de que el néctar extrafloral tiene lógica, había más néctar extrafloral durante la mañana, que es cuando los insectos despiertan y empiezan a consumirla, ¿sí? Luego evaluamos la agutación, ¿vale? En la agutación sí que había un poquito menos que el néctar extrafloral, pero sí que había bastante presencia hasta que empezaban a cuajar los frutos. Luego había algo, pero no tanta, ¿de acuerdo? Y también, por lógica, había más gutación al principio de la mañana, luego iban consumiendo y iba bajando. Tiene sentido. Vale, pues un pasito más allá, bueno, vimos también la fauna de artrópodos presentes, habían muchos depredadores como cecidómidos, sífidos, avispas parasitoides, etcétera, ¿vale? Pero también encontramos un 37% de hormigas, que es Formicidae, ¿vale? Las hormigas, una breve puntualización. Las hormigas tienen distintas funciones en el cultivo. Son buenas y son malas también, ¿vale? Cuando hay, por ejemplo, infestación de pulgones y demás, las hormigas lo que hacen es proteger a la plaga. ¿Para qué? Para toda la melaza que va excretando las plagas, se la queden ellas. Entonces alimentan ellas y las cuidan como un rebaño de ovejas, más o menos. Y luego tenemos la otra parte, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del néctar extrafloral, las hormigas son capaces de dañar la planta para que la planta, con el daño, induzca defensas. Esto es otro mundo también, que compañeros de mi grupo os lo pueden explicar mejor, ¿vale? Y produce más cantidad de néctar extrafloral, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, las hormigas están defendiendo este néctar extrafloral y favorecen también un poco el establecimiento de enemigos naturales. Bien, así, rápido, ¿qué pasa, no? ¿Qué fuente de alimento les va mejor en este sistema, ¿vale? ¿Cómo le va el herbívoro? ¿Vale? Es una mosca, la mosca de la fruta, supongo que la conoceréis todos, os sonará, Ceratitis capitata, un depredador, ¿vale? Y una parasitoide. Bueno, pues lo que hicimos primero fue evaluar, bueno, en este estudio, además de contar la disponibilidad en campo, vimos la longevidad, cómo afectaba a la longevidad de estas órdenes de insectos y a la fecundidad. Primero vimos la longevidad y bueno, los tratamientos fueron, os lo imagináis, ¿no? Un control negativo que es agua, la agutación, el néctar extrafloral y 2 melazas de 2 pulgones distintos que había en el cultivo, ¿vale? Bueno, colectábamos la agutación así podéis ver un poquito cómo se colectaba la agutación, con pincitas, ¿vale? Y la melaza se ponía un plástico bajo y las gotas que caían eran las que utilizábamos en los experimentos. Esta es la manera en que le ofrecíamos el alimento a los insectos. Y bueno, metíamos a los insectos pobrecitos dentro de un bote y veíamos a ver hasta cuándo duraban cambiando el alimento, a ver hasta cuándo eran capaces de vivir, comiendo de cada uno de los alimentos que he explicado. En el primer caso, en el caso de Ceratitis, vimos que cuando se alimentaba de néctar extrafloral, de gutación
o del control positivo, que era azúcar y proteína, simplemente, vivían mucho más que cuando se alimentaban, por ejemplo, de melaza. En este caso, las melazas para el herbívoro no eran buenas, pero sí el alimento que producía la planta. En el caso del depredador, ocurrió un poco parecido también. Vimos que con el néctar, con agutación y con el control positivo vivían más, mientras que las melazas de los pulgones no eran, nutritivamente parecía que no fueran muy buenas. ¿Vale? Y finalmente con el parasitoide. Pues el parasitoide, como es más pequeñito, no necesita mucho carbohidrato para mover las alas, para desplazarse y demás, pero sí que sacó provecho de las melazas de los pulgones. Más que nada porque seguramente, dentro de su cuerpo tenga algo especializado porque es parasitoide específico de estos pulgones. ¿Vale? Bueno, ahí hay hilos que tirar, que no se han tirado aún, pero se tirarán. Y nada, ahora, por último, os enseño los resultados de fecundidad. ¿Qué hacíamos para los ensayos de fecundidad? Pues realizábamos la misma metodología dentro de un tubito, pero aquí cuando llegaba el día de abrirlos, al tercer día, en este caso, lo que hacíamos era, cogíamos el herbívoro, con unas agujas le abríamos el abdomen y contábamos el número de huevos que habían maduros, ¿vale? Dependiendo de las fuentes de alimentación que había tomado, había más o menos. En el caso del herbívoro, cuando se alimentaba del néctar extrafloral, era cuando más maduros tenían los huevos, ¿vale? Aunque la alimentación con gutación, la melaza de uno de los pulgones y el control mantenían niveles altos, ¿vale? Pues por lo que fuera, tenemos que hacer análisis de ese tipo de melaza que hay ahí que no le hace que crezcan esos huevos. Con el depredador también hicimos lo mismo, cogíamos el abdomen, le abríamos el abdomen y contábamos el número de huevos, ¿vale? Aquí no sé si ven muy bien o no, pero son como bananas, como plátanos. Bueno, y en este caso, como abrimos los depredadores al tercer día, este depredador con las melazas de los pulgones no llegaba a vivir 3 días, por eso no hay datos aquí. Pero sí que teníamos datos cuando se alimentaba del néctar y cuando se alimentaba de la agutación, incrementando significativamente la cantidad de huevos que generaba. Bueno, y finalmente ya termino con la fecundidad de los parasitoides. Hacíamos lo mismo, le quitábamos el abdomen, esto es el abdomen, lo abríamos y luego los ovisacos. Estos ovisacos estaban llenísimos de huevos, ¿vale? Y contábamos un poco cuántos había. Bien, en el caso del parasitoide parece que es bastante agradecido, ¿vale? Aunque en el control positivo tenía una alta fecundidad, en las otras fuentes de alimentación mejoraba significativamente. ¿Sí? Y claro, la pregunta del millón es, ¿qué contienen, ¿no?, estos alimentos? Pues hicimos un análisis de azúcares y proteínas general, sin entrar mucho en detalle, ya entraremos, pero lo que vimos fue, en cuanto a los azúcares, que el alimento que más azúcar tenía era la agutación, seguida del néctar extrafloral y muy bajo después las melazas. Y en cuanto a las proteínas, también el néctar extrafloral tenía muchísimas más proteínas comparado con los otros alimentos. Por tanto, ya como conclusión, me gustaría añadir que antes de este estudio ya sabíamos, como os he comentado, que el néctar extrafloral y la melaza podían alimentar insectos beneficiosos. Lo que vimos en este estudio es que la agutación, que hasta hace poco casi nadie miraba desde este punto de vista, también puede jugar un papel fundamental en la ecología nutricional de insectos. Por tanto, si los insectos comen bien, el planeta también.